¿Ya viste el nuevo intro del increíble mundo de Gumball? Sí, Gumball ha regresado y esta vez lo ha hecho con todo. Lo está haciendo con un nuevo nombre, una nueva animación y un intro que le está explotando el cerebro a todos. Por eso hoy te voy a contar todo lo que se sabe sobre él, desde quién lo animó, quién está detrás de la música y todo lo que no viste, fotograma por fotograma, personajes escondidos y todos los pequeños detalles y secretos que oculta esta épica animación. Pero antes, si tú también creciste viendo Gumball después de llegar de la escuela, dale like y suscríbete, porque este canal está hecho para aquellas personas que sabemos que Elmore es más que un lugar cualquiera. Sé que muchos de ustedes ya están al tanto sobre el regreso de Gumball, pero a lo mejor hay algunos de ustedes que no están tan enterados del lore o de todo lo que conlleva el regreso de esta épica caricatura. Pues bien, el maravillosamente extraño mundo de Gumball no es un spin-off, ni es un reboot, ni mucho menos. Es una secuela directa, es decir, que es la séptima temporada de la serie que terminó en el año 2019. Aunque los verdaderos fans sabemos que Gumball nunca se fue. Esto dicho por el propio creador de la serie, Ben Bukele. Y si recuerdas cómo fue el último capítulo que fue transmitido por Cartoon Network con el inicio de un vacío empezando a corromper el mundo de Elmore, pues según Ben, en esta nueva entrega indagarán muchísimo más en esta trama. Y si bien inicialmente esta historia estaba planeada para desarrollarse en una película, debido a varios retrasos y complicaciones, la vamos a tener que disfrutar ahora en formato de serie. Aunque ojo, solo para aclarar, la película no está cancelada. Ahora, hablando de la intro, esta fue estrenada oficialmente el 30 de junio del 2025. Y lo único que podemos decir que esto es una locura, pero una locura a lo Gumball. Es una explosión de animación en general. Gumball siempre se ha caracterizado por juntar todos los estilos de animación posibles, y en su intro queda muy bien reflejada. Una mezcla brutal entre 2D, 3D, CGI, stop motion e incluso marionetas. Nos dejan claro que la esencia original de Gumball sigue con vida, pero ahora elevada al 1000. Esta fue diseñada por el artista Jack Satch, del cual hablaremos más en profundidad una vez que veamos el intro. Pero para tener un poco de contexto, él también fue el que diseñó el logo, y la dirección fue realizada por Joe Sparrow, quien ya ha trabajado con Cartoon Network en proyectos anteriores. Y la música es una joya. Si bien hay gente que afirma que han habido unos pequeños cambios, ya sea en la tonada o en el ritmo, yo honestamente no lo noto. Es el mismo intro que tuvimos en las otras 6 temporadas, compuesta por Shap Clark. Lo primero que podemos observar es la cara de Gumball, el cual abre el intro con diferentes estilos de animación. Primero, lo podemos ver sonriendo en un estilo de plastilina, para luego distorsionarse y seguir siendo de plastilina, pero ahora gritando, pasando a ser un rostro cromático bastante llamativo, y antes de pasar a otra escena, regresa a ser de plastilina, pero ahora dentro de una burbuja. Con una transición estilo distorsionada, podemos ver a la familia Watterson bailando alrededor de la casa, dando círculos y aplaudiendo, mientras en el fondo hay una distorsión muy similar a un glitch. Tenemos otra transición a la familia Watterson, todos abrazados pasando por el cielo, y mientras hay nubes dibujadas al estilo preescolar junto con unas gotas de lluvia. Con una explosión de amor y de plastilina, pasamos a tener en pantalla a varios personajes del mundo de Elmore, pero todos mezclados con un fondo psicodélico estilo ochentero, noventero, además de algunos renders 3D muy 2000eros. Los que yo alcanzo a distinguir es Susie con el cuerpo de Banana Joe, Rocky Robinson en el cuerpo de Tobias, Boberto con un estilo tornasol cromático bastante llamativo, fusionado con Carmen. Y finalmente, antes de que otra vez tengamos esta transición de distorsión, vemos la cabeza de Tina fusionada con el cuerpo del señor Robinson. Gumball aparece en pantalla saliendo como de un glitch. El escenario pasa a ser un pasillo de su escuela, mientras que en el fondo la distorsión va acomodándose poco a poco, como si fuese Matrix o algo parecido. El gato azul va deslizándose por el pasillo al ritmo de la música, mientras que detrás de él van apareciendo otros personajes, William y Carrie, y mientras todavía hay algunos cuadros del escenario que parece que tardan más en adaptarse
concentrarse en construir el escenario, o como si estuviesen bugueados. En primer plano, acompañando a Gumball está Penny. Luego Alan se suma también al viaje mientras los personajes parecen ir dando saltos, evitando caer o pisar uno de estos cuadros azules, para finalmente detenerse delante de la señorita Simian, Jamie Rousseau y Anton, los cuales empiezan a aplaudir al ritmo de la música mientras que estos cuadros azules siguen moviéndose por todo el escenario. Y podemos ver ese icónico graffiti que apareció durante toda la serie en la escuela, que parece estar enseñando el dedo de en medio. La distorsión finalmente se apodera de ellos, pero antes de cambiar de escena, Carrie nos deja un pequeño screamer en la esquina superior izquierda. Para mí es la mejor parte del intro, estos colores psicodélicos con renders 2000eros, me encantan. Además, todo se trata como si fuese una estatua gigante, desde los pies de Héctor, la cara plastificada de Tina como si fuese un muñeco bootleg de los 2000, Banana Joe sufriendo porque algo está saliendo de su interior mientras se abre, Director Brown saliendo dentro de él, Anton moviéndose en un bucle alrededor del cuello de la señorita Simian, la cual saca rayos de sus orejas, mientras Leslie emerge de su boca. La parca se encuentra en la cabeza de Simian, rodeada de varias cabezas de Sarah. Por diversas teorías se cree que ella podría ser un personaje clave dentro de esta séptima temporada y todo el lore que hay alrededor del vacío. Al lado derecho, en una burbuja similar a como vimos a Gumball al principio, tenemos al oficial Donna, y en la cúspide de esta estatua barra montaña tenemos a los miembros de la familia Watterson, Richard cerrando los ojos o aparentemente durmiendo o sonriendo, a Nicole tan enojada que no tiene pupilas, Anaïs guiñando un ojo y mirando hacia arriba, seguido de Darwin igualmente sonriendo y mirando hacia arriba, que en la cúspide se encuentra Gumball, el cual se pone de pie y muy al estilo del intro de Hora de Aventura, levanta las manos con cara de felicidad mientras aparece el logo de la serie, el maravillosamente extraño mundo de Gumball. Antes de pasar a temas de datos de su estreno, por dónde verlo y todo esto, me gustaría indagar un poco más en el estilo del intro, porque creo que hay dos aspectos muy importantes que uno puede que sí tenga algo que ver con el lore y la trama de la serie y otro simplemente es estético. Primero, tema glitches o distorsión. Si bien estos estuvieron presentes desde el primer intro, eran más sutiles y menos agresivos. Parecían simplemente ser parte de la estética de la intro o incluso de la serie. Supongo que también tiene mucho que ver el hecho de que en ese momento no éramos conscientes del contexto de la subtrama que tiene la serie alrededor de todo el Void. Pero ahora que sabemos el contexto, los glitches o la distorsión es muchísimo más agresivo y Satch supo aprovecharlo bastante bien. Sabemos que ahora hay una amenaza en esta nueva temporada, que hay un villano o hay algo en las sombras que está acechando a nuestros protagonistas. Las transiciones entre cada escena, más allá de transmitir alegría como el primer intro, transmite inquietud o algo parecido a lo que transmite el terror analógico, distorsionando rostros o despedazando a los personajes. No sé si solo soy yo a quien le transmitió esto, pero ese contraste de la música alegre que encajaba perfecto con el primer intro, pero con este nuevo transmite otra cosa. Ahora, la estética es una locura, sin duda es la definición exacta de Y2K. Satch se especializa en este arte, mientras el intro original recuerda mucho a la estética de 8 bits, Jack se encargó de plasmarle su estética Y2K. Esos renders de baja calidad, los colores, las burbujas, las estrellas, todo, absolutamente todo grita Y2K, estética que se ha puesto muy de moda últimamente. ¿Afectará en algo a la serie? Honestamente lo dudo mucho. Sería bastante interesante que agregasen renders de baja calidad, estilo PlayStation 1, PlayStation 2, pero no creo que sea un cambio de estética de la animación de la serie. Además, Gumball no giraba tanto alrededor de la estética de 8 bits o ochentera, noventera, como por ejemplo lo hace un show más. Ahora sí, anótalo bien, ya que el maravillosamente extraño mundo de Gumball llegará primero a Estados Unidos el 28 de julio del 2025 a través de las pantallas de Hulu y Disney Plus. Sí, así como escuchaste, aunque suene rarísimo, Gumball será transmitido a través de Disney. En el resto del mundo y específicamente en Latinoamérica, no veremos la serie hasta el 6 de octubre
del 2025 a través de las pantallas de Cartoon Network y HBO Max. Vamos a tener que esperar 2 meses y medio para poder verla en nuestra región. Esto lo más seguro es que sea principalmente por los acuerdos de exclusividad que haya firmado Warner Bros. Con Disney Plus. Supongo que al momento en el que Disney compró los derechos de distribución de la serie, firmó una exclusividad, es decir, que ellos serían los únicos en transmitir la serie durante un rango de tiempo, en este caso 2 meses, 2 meses y medio. Ni siquiera en Reino Unido o en Europa, que es de donde es la serie, lo verán primero. Ellos también tienen que esperarse hasta el 6 de octubre. Disney debió pagar una cantidad enorme de dinero para tener la serie y van a hacer valer cada centavo. Ahora, esta jugada puede salirle muy mal a Cartoon Network, lo sabemos, principalmente si la serie es liberada en Estados Unidos con el doblaje latino. Sabemos que hay gente que no va a querer esperar 2 meses y medio. Es una jugada arriesgada, evidentemente, porque al momento en el que se estrene en Latinoamérica a lo mejor no van a tener los ratings que ellos esperaban. Pero hey, si te gusta Gumball, yo digo que por simple nostalgia va a ser muy bonito prender la tele el día que se va a estrenar la nueva temporada y recordar cómo era hace 10 años. Llegar de la escuela o en la tarde, sentarte en tu mueble, sentarte en tu cama, prender la televisión, sintonizar Cartoon Network y simplemente esperar a que Gumball llegue. Todo lo que conlleva el hecho de la nostalgia, de volver a sentarte delante de un televisor para volver a ver esa serie, es algo que tienes que volver a vivir sí o sí, no importa qué, tienes que volver a vivirlo. Por lo menos eso es lo que tengo planeado hacer ese 6 de octubre. Es más, durante esa primera semana de octubre, Cartoon Network debería de hacer un throwback machine, regresar el canal 10 años en el pasado, volver a transmitir series como Tío Grampa, Clarence, Hora de Aventura, Un Show Más, hacer que toda su programación se sienta como si estuviésemos en el 2014-2015, para que la gente se anime todavía más a volver a sentir toda esa experiencia de nostalgia, de volver a ver un nuevo episodio de Gumball, que todo el canal trabaje para que la gente se anime a prender la tele ese día. Ahora, ¿a la gente le gustó el intro? Pues creo que las estadísticas hablan por sí solos, aunque también puedes irte a los comentarios de este video y ver más o menos cuál es la opinión de la gente. En redes sociales en general parece que les fascinó. TikTok, Instagram, YouTube, X, todos parecen estar fascinados con esta nueva animación. Son millones de visitas, millones de likes, cientos de miles de comentarios, todos apoyando el hecho del regreso del Gato Azul, el cual sin duda se va a convertir en el regreso más sólido en la historia de Cartoon Network. Yo lo pondría incluso de la trinidad de Cartoon Network el que mejor ha tenido su regreso. Es sobre el que más se tenía expectativas sobre su película. Al final la película no fue, pero tenemos esta nueva entrega. Veremos cómo será la recepción de Un Show Más cuando lancen algún tráiler. Pero de momento Gumball está teniendo un alcance mucho más grande del que tuvo Fiona y Cake. Y ahora por fin parece que tendrá su merecido desenlace. Pero hey, ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció el nuevo intro de Gumball? ¿Notaste alguna referencia oculta que no mencioné aquí? ¿Te gustó el cambio de nombre y crees que esta nueva temporada o esta nueva serie será mejor que la original? Deja tus teorías o tus opiniones en los comentarios, porque voy a estar respondiendo a los más locos. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Darle like, compartir este video con tu amigo fanático de Gumball que también está esperando su regreso y que quieres que se entere de absolutamente todo, y suscríbete para no perderte más contenido así. También puedes unirte al canal para poder apoyarme directamente a mí a traer contenidos de cada vez más calidad. Sin nada más que decir, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.